Bueno, como ya lo habíamos comentado el viernes pasado, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de las bienaventuranzas. Bueno, y vamos a recordar lo que nuestra hermana nos había comentado la clase pasada. Si muestras la diapositiva primera, por favor. Ok, nos recuerda que ella nos había comentado que bienaventurado significa feliz, significa dichoso, significa contento, alegre y satisfecho, ¿verdad? Bueno, pasamos a la segunda, por favor. Recordemos la reflexión que nos hizo nuestra hermana, que dice: la primera bienaventuranza se refería a ser pobres en espíritu, es decir, reconocer nuestra propia debilidad comparada con la grandeza de Dios y darnos cuenta de nuestra dependencia de Él, ¿verdad? Bueno, pues una vez que llegamos a comprender este punto, entonces seremos capaces de mirar todo con una nueva perspectiva en nuestros ojos, ¿verdad? Y a veces esos ojos se llenan de lágrimas, ¿verdad, mis hermanos? En este mundo, en esta tierra, pues como seres humanos, como hijos de Dios, experimentamos el dolor, experimentamos la pena y el llanto. Y ese llanto o esa manera de cómo expresarnos puede ser devastador para nosotros, ¿verdad? Bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Si se dan cuenta, esta tarde vamos a hablar acerca de esta segunda bienaventuranza que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y este texto lo encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 4. Y todas estas bienaventuranzas no las dijo Cristo, ¿verdad? Bueno, fue el Sermón del Monte y eso fue lo que Él expresó en esos momentos. Bueno, esta bienaventuranza toca el corazón de todos nosotros y nos hace reflexionar acerca de lo que es ser un cristiano. Entonces, ¿a qué se refiere bienaventurados los que lloran? Piénsenlo tantito en sus palabras, ustedes tienen una opinión, ¿verdad? Bueno, como lo comentaba nuestra hermana en la clase pasada, el verso anterior, que fue la primera bienaventuranza, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, si se trata de una pobreza espiritual, el llorar en este verso también es un llorar espiritual y un llorar moral, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, los que lloran son los mismos que han reconocido su ruina o su fracaso espiritual y por eso lamentamos nuestra condición, nos entristecemos por nuestra maldad y lloramos por nuestro pecado. ¿Cierto, hermanos? Pareciera que el llanto que llegamos a expresar o hacer no es el camino para alcanzar la felicidad y el consuelo. Pongamos por ejemplo a un pequeñito, ¿verdad? Obviamente este pequeñito, si no le damos algo que él quiere, llora, ¿verdad? Y él es feliz al llorar. No, ¿verdad, mis hermanos? Bueno, entonces, así somos nosotros. No solamente con el llorar podemos alcanzar esa felicidad y ese consuelo. Sin embargo, la mayoría de la gente o la mayoría de nosotros imaginamos que la fuente de la felicidad, bueno, en este caso nosotros que conocemos o que aceptamos ya a Cristo, nosotros quizá no nos podamos poner en
en esta posición, ya que dice que la gente imagina que la fuente de la felicidad implica mucho en el placer físico, ellos en la diversión, tal vez en beber, en irse a una fiesta, en tomar drogas, en hacer apuestas, en tener relaciones sexuales, etcétera, etcétera, todo lo que hay en el mundo. La inclinación natural del humano es considerar el llanto como un estado emocional que hay que evitar a toda costa, y en su lugar se pone a festejar o se pone a deleitar con el placer o en el placer en ese momento. Desgraciadamente aquí los seres humanos lo han intentado y esto es en nuestro presente. Sin embargo, también ha habido personas de las que nos habla la Biblia en el Antiguo Testamento. Les voy a hacer un recordatorio al respecto. Había un rey sabio y rico, que él tenía todo, y tenía todo lo que él podía desear. ¿Saben a quién me refiero? ¿A quién, perdón? Al rey Salomón, efectivamente. Pero él hizo un retroceso a su vida, a lo que estaba viviendo. Y esta respuesta que él tuvo la podemos encontrar en Eclesiastés 7, del versículo 2 al 4, que dice de la siguiente manera: pero mirando hacia atrás en su vida dijo, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos está en la casa donde hay alegría. Es decir, el llanto permite que la gente tome la vida con más seriedad. Aquí nos están invitando a tomar un cambio y conllevar un crecimiento espiritual. De esta manera, los que lloran verdaderamente son bendecidos, a pesar de lo que muchos piensan. ¿Sí? Los invito a leer Lucas 6, del versículo 21 al 25. Amén. ¿Alguien lo tiene? Si gusta darle lectura, por favor. Lucas, capítulo 6, versículo 21. Exactamente. Así es. Benditos son los que lloran, ¿verdad? Porque posteriormente seremos consolados. Aquí nos lo dice que nos harán reír, ¿verdad? Bueno. ¿Cómo es exactamente el lamento de un cristiano? ¿Alguien me lo podrá compartir o alguien podrá darme un ejemplo o algo que ustedes piensen cómo es el lamento de un cristiano? Bueno, el lamento es una tristeza profunda, ¿sí? Es una tristeza muy profunda. De hecho, como lo dice nuestro texto base, podemos llegar hasta las lágrimas. Pero no nada más son lágrimas, o esto tiene que ir más a fondo, porque muchas veces nosotros lloramos quizá porque no conseguimos lo que queríamos, ¿verdad? Porque
como les decía yo en el ejemplo del niño, el niño llora porque nos dieron un juguete, ¿sí? Pero nosotros que ya somos adultos, no solamente debemos llorar por cosas triviales, como les había yo comentado. Quizá lloro para conseguir algo. Ese es un llanto sincero. Ese es un llanto realmente que puede llamar la misericordia de Dios. No, ¿verdad, mis hermanos? Bueno, muchos héroes de la Biblia lloraron. ¿Y cuál creen que fue el más notable? Exacto, hay muchos personajes en la Biblia que lloraron. Efectivamente, nuestra hermana dice que fue Jesús. Nuestro Señor Jesucristo lloró amargamente, ¿verdad? Y uno se pone a pensar, ¿cómo el Hijo de Dios, verdad, llora o lloró? Porque Él también se humanizó y Él sintió el dolor de ver a sus hijos quizá perdiéndose. Recordemos que Él también lloró cuando vio a su amigo Lázaro, ¿verdad? Que ya estaba en el sepulcro. Sí, también Él lloró cuando una mamá perdió a su hija, ¿lo recuerdan? Bueno, esas historias son las que vienen a nuestra mente. También comentaron que Job lloró amargamente, ¿verdad? Muchos personajes de David también fue uno de nuestros personajes bíblicos que lloraron amargamente. Como les comentaba, Jesús fue uno de los más notables. Las lágrimas no tienen que ser vistas como una señal de debilidad. Hoy en estos tiempos, mucha gente ve a alguien llorar y ya ni se conmueven, ¿verdad? Ya dicen, ay, ¿por qué llora? O sea, eso demuestras debilidad, y más se da en los hombres, ¿verdad? Que dicen, ay, los hombres no lloran. Y desgraciadamente eso es lo que le meten quizá a nuestros pequeñitos, a que los hombres no deben de llorar. ¿Por qué? Porque el llanto demuestra debilidad. Pero sin embargo, las lágrimas pueden mostrar un corazón tierno y afectuoso, que se duele con los demás y conoce el dolor del prójimo. También el llanto puede significar un corazón arrepentido, lleno de dolor, después de reconocer la severidad de nuestro pecado, ¿verdad? Sin embargo, esta tristeza es necesaria y es también provechosa para el hombre. Dirán, ay, ¿por qué? ¿Por qué es provechosa? ¿Y por qué es necesaria? Porque esta tristeza nos conduce al arrepentimiento, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo tiene un texto, el cual se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10, que dice de la siguiente manera: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Es decir, la tristeza del mundo es egoísta, es orgullosa, no deja fruto y además algo muy, muy feo, nos aleja de Dios. ¿Y quién quiere estar alejado de Dios, mis hermanos? Nosotros como hijos de Dios no lo queremos, ¿verdad? Y mucho menos no nos podemos dar ese, pues no lujo, pero ese error, ¿no? De poder alejarnos de nuestro Dios, ¿verdad? Dice la tristeza, si nos alejamos de Dios, nos produce la muerte. Pero la tristeza, según Dios, es provocada por el Espíritu Santo, es decir, que nos humilla y nos acerca a Él. El Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento, dejemos que Él trabaje en nosotros y nos produce la salvación y la vida eterna. Como pueden ver en esta diapositiva, yo hice unas comparaciones, la cual nos podemos ver cuando nosotros estamos ante o bajo la voluntad de Dios, y la tristeza
que deja el mundo, ¿verdad? En la primera dice que causará dolor, en ambas causa dolor, ¿cierto? En ambas causa dolor. En la segunda, en la voluntad de Dios, el dolor no es permanente, porque nos consuela. En el mundo el dolor puede ser permanente. ¿Por qué? Porque no lo conocen, ¿cierto? En la tercera nos conduce al arrepentimiento, es decir, que hay un cambio en nosotros y debe de haber un cambio. En la tristeza del mundo, para ellos no hay solución. Ante cualquier problema ellos no ven la salida, no ven la solución. En la voluntad de Dios no causará daño. Sin embargo, en la tristeza del mundo perjudica y deja cicatrices y amargura. En la voluntad de Dios no deja pena, es decir, no deja pesar, porque tenemos una esperanza, ¿cierto? Y en el mundo deja pena y conduce a la muerte. Muchas veces las personas que no conocen a Dios y que no han aceptado a Cristo en su corazón buscan otra salida, muchas veces atentando contra su vida, muchas veces lastimándose, haciendo daño al prójimo, y pues ellos están alejados de Dios y conduce a la muerte. Entonces, Dios quiere que la gente sea sensible al sufrimiento, al dolor y al tormento causado por el pecado, ya sea nuestro o el de otros pecados, y que sea compasiva con ellos, con aquellos que lloran la pérdida de sus seres queridos. A través del cumplimiento del plan de Dios, los que lloran recibirán consolación, ¿cierto? Ahora que hemos analizado la bienaventuranza, analicemos lo siguiente. Bueno, creo que no hay quien le cambie. Bueno, vamos a analizar lo que nos lleva al arrepentimiento por nuestros pecados. Cuando Dios nos guía al arrepentimiento, llegamos a un punto en el que nos damos cuenta de que la fuerza de nuestros pecados es superior, ¿verdad? Aquí nuestro sentimiento puede coincidir fácilmente con las palabras que dijo el rey David. Y estas palabras las encontramos en Salmos, capítulo 40, del versículo 11 al 12, que dice de la siguiente manera: Eterno, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. En esta, aquí podemos ver otra versión, un poquito más explícita, ¿verdad? Bueno, y también los invito a ver la siguiente cita, que es en el Salmo 51. Es todo el Salmo, sin embargo, solamente le voy a dar lectura a algunos textos, que dice de la siguiente manera: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus, está muy pequeña, de tus piedades, honra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Amén. Y todo este texto nos hace reflexionar cómo el salmista, ¿verdad?, comienza con un dolor, ¿cierto? Dice, el arrepentimiento es el proceso de confesar los pecados, y aquí los está confesando el salmista, y a cambiar su camino de vida. Es un proceso muy edificante. También en Corintios nos hace reflexionar, donde dice que comienza con un dolor de acuerdo a Dios por los pecados, y esto nos lleva a un cambio real. Y este cambio lo podemos encontrar en 2 de Corintios, capítulo 7, del 9 al 11. Que dice de la siguiente manera:
De hecho, es nuestro texto que ya habíamos visto anteriormente en la tablita, si lo recuerdan. Ajá. Bueno, sin embargo le voy a dar lectura para que lo podamos leer completo. Dice, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, pero que ninguna pérdida padecería por nuestra parte. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí este mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente efecto? ¿Qué cielo? ¿Y qué bendificación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Amén. Bueno, esto es a causa del arrepentimiento de nuestros pecados. El perdón de los pecados, el arrepentimiento, puede ser una experiencia dolorosa, pero hay consuelo en saber que cuando nos arrepentimos, Dios perdona nuestros pecados, los borra de su mente cuando está lejos del oriente y del occidente. Esta expresión la podemos encontrar en Salmos, capítulo 103, del versículo 12. ¿Sí? Sí, aquí nos está comentando o nos está diciendo que Él borra de su mente nuestros pecados. En el fondo de nuestra angustia también podemos ver la misericordia y la grandeza de Dios. Los invito a ver Joel, capítulo 2, versículo 13. Que dice de la siguiente manera. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Vemos una vez más, ¿verdad?, la misericordia de Dios plasmada en este texto. Vamos a la diapositiva 6, donde dice el dolor de los pecados del mundo. También nosotros no solamente nos condolemos por los pecados propios ni del prójimo, sino también por los pecados del mundo. El Salmo 119, 136 nos dice que ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Esto es lo que nos comenta el salmista, ¿verdad? Esto lo podemos aplicar o lo vemos. ¿A quién se refería de que no guardaban su ley? Al pueblo de Israel, ¿verdad? Que ellos no guardaban la ley y de él descendían ríos de agua de sus ojos. Bueno, estos textos también nos invitan a que en Jeremías podemos encontrar Jeremías 4:19, cuando también el pecado del mundo se refiere a una nación. Lo podemos hacer en una ciudad y también lo podemos ver en todo el mundo. Es difícil ver o vivir en un mundo que es tan opuesto al camino de Dios. Y lo estamos viendo en este tiempo, ¿verdad, hermanos? Lo estamos viendo, pero finalmente Dios va a proteger a aquellos que suspiran y lloran por los pecados del mundo. Nosotros estamos expuestos a esos pecados.
y en especial nuestros pequeñitos, ¿cierto? Los pequeñitos son indefensos, quizá nosotros también, pero creo que tenemos ya el conocimiento para poder resistir o para poder ser fuertes ante estos pecados que ofrece el mundo. Sin embargo, los pequeñitos son muy susceptibles para eso. ¿Y cuál es nuestra tarea, hermanos, con ellos? Cuidarlos, ¿verdad? Sobre todo darles el conocimiento de que hay un Dios, de que ese Dios es amor, de que ese Dios no permite o no está de acuerdo con el pecado, ¿cierto? Y el pecado es el que nos hace llorar, es el que nos hace derramar lágrimas. Sin embargo, como lo comentábamos la clase anterior, nosotros somos pobres en espíritu, sin embargo, conocemos nuestra condición y vamos a los pies del Señor para que Él nos consuele. La siguiente diapositiva, por favor, dice: compasión por aquellos que han perdido a sus seres queridos. Ay, este tema es un tanto cuanto muy complicado, ¿verdad? Porque aunque somos seres humanos y conocemos a Dios, es doloroso. La muerte de un ser querido es algo doloroso, ¿sí? Y esto también lo podemos observar en Romanos 12:15 y también lo vemos en 1 Corintios 12:26. Dice: Jesús se conmovió por el llanto de aquellos que lamentaban la muerte. Como les comentaba yo, lamentaba la muerte de su amigo Lázaro. Y también tuvo compasión de la viuda que había perdido a su hija. Incluso nosotros, aun que tenemos el conocimiento del gran plan de Dios, no es difícil sobrellevar este dolor. ¿Por qué? Porque lloramos ante tal pérdida. Afortunadamente, después de todo este llanto, nosotros como cristianos, que enfrentamos, ¿qué tenemos, hermanos? Una esperanza, ¿verdad? Tenemos un consuelo. Ese consuelo, esa esperanza, ¿quién nos las da? ¿O nos las ha dado? Nuestro Dios. Dice: después de la muerte de un ser querido, saber que sí existe la resurrección puede ser muy reconfortante. Saber que esta vida no es todo lo que hay, sino que Dios tiene reservado algo aún más grande. Es una gran fuente de consuelo. ¿Así es, hermanos? Dios tiene un plan fabuloso que va a permitir que todos los que estén dispuestos, es en la siguiente, por favor, que estén dispuestos se puedan arrepentir y sean salvos. Él quiere darnos vida eterna sin más lamentos. Este plan incluye el sacrificio y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el profeta Isaías profetizó que el Mesías fue el ungido. Podemos buscar Isaías capítulo 61 del verso 2 al 3, que dice: a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Entonces, si Jesús es el ungido, ¿a quién estamos esperando? A Él, ¿verdad? El mundo solo tiene una solución, y esa solución es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Y tenemos esa esperanza que después de su regreso, o cuando ya esté en su regreso en esta tierra, Cristo va a hacer lo posible para que ya no, o más bien dicho, vamos a estar seguros de que ya no habrá llanto, ya no habrá tristeza, ya no habrá dolor, ¿verdad? Ya no habrá. ¿Qué más, mis hermanos?
Muerte, exactamente, ya no habrá muerte. Y entonces el pecado conduce a la muerte. Si ya no habrá muerte, ya no habrá ¿qué, hermanos? Dolor, pecado, ¿verdad? Dice, entonces, un corazón sobrio y afligido contará sus días, teniendo en cuenta que esta vida física no es eterna. El lamento que ya es por arrepentimiento, compasión o pérdida, puede llevar a la reflexión interior. Esto nos permite autoexaminarnos y sobre todo tener un mayor crecimiento espiritual. Dios ama a sus hijos y Él no nos quiere ver tristes, Él no nos quiere ver derrotados, porque en Él ya somos victoriosos. Él no quiere que estemos quizá encerrados, con depresión, que todo el tiempo estemos llorando, que todo el tiempo nos estemos lamentando. Como seres humanos y con las cosas que vivimos cotidianamente, eso sí nos llega a afectar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no somos ajenos a lo que vemos en el mundo, a lo que acontece en nuestra familia, a lo que acontece a nuestro alrededor. Sin embargo, nosotros tenemos que salir adelante, tenemos que aferrarnos a Dios, ¿sí? No quiere que estemos llorando continuamente desde el amanecer hasta el anochecer, ¿sí? Como dice en su palabra, hay un fruto del Espíritu, que es el gozo, y nos debemos de gozar en él. Como les comento, aunque ciertamente hay momentos en los cuales se nos complica o es muy difícil, debemos de tener una vida equilibrada, porque no estamos exentos a eso. Nuestra condición humana nos hace tener ese sentimiento, tener esa sensación. Sin embargo, no debemos darle más cabida a eso, sino que seguir adelante. Entonces, concluyo con una reflexión que dice de la siguiente manera: para nosotros, hijos de Dios, el gozo según Dios no proviene de circunstancias externas, sino que el gozo viene a conocer, o viene más bien dicho, de conocer y de tener a Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro camino, en todos los proyectos que nosotros realicemos. Una relación cercana a Dios puede producir más gozo de que algunos creen posible. ¿Así es, hermanos? ¿Ustedes lo creen? El camino de Dios, una vez que ya lo hemos interiorizado, que ya lo hemos comprendido, nos da ese sentido de paz que solo Él nos puede dar, ese sentido de paz interna, de paz interior, ¿sí? Y no debemos dejar que nada lo opaque, y no puede ser opacado, porque Él vive en nosotros, porque Dios es amor y Él nos viene a alentar. Él viene a alentar a, como dice, bienaventurados los que lloran, porque seremos consolados, ¿verdad? Entonces, a pesar de que vengan muchas pruebas en nuestra vida, como el hermano alguna vez dijo en su predicación, que nos vamos a enfrentar a enfermedades, nos vamos a enfrentar a muerte, nos vamos a enfrentar a desempleo, nos vamos a enfrentar quizá a muchas cosas que en el mundo existen. Sin embargo, nuestra esperanza debe ser el consuelo de Dios, el consuelo que Dios trae y que Cristo tiene para nosotros, que esa sea nuestra esperanza y que sigamos adelante. Eso es todo, mis hermanos. Dios les bendiga.